Y cuando llegue el día del último viaje y esté al partir la nave que nunca ha de tornar, me encontraréis a bordo, ligero de equipaje, casi desnudo, como los hijos de la mar. Caminante no hay camino. 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 El 22 de febrero de 1939, a las 15:30, ha muerto en su domicilio, Hotel Quintana, Antonio Machado, viudo de Leonor Izquierdo, profesor nacido en Sevilla, España, el 26 de julio de 1875, hijo de Antonio Machado Álvarez y de Ana Ruiz, actualmente en Collioure. Inscrito el 22 de febrero de 1939 a las 17 horas, según la declaración de Jacques Valls, empleado en la Sociedad Nacional de Ferrocarriles en Collioure. Tras un largo y difícil camino, Antonio Machado, uno de los más grandes poetas de nuestra lengua, moría a los 63 años en el pueblecito costero francés de Collioure, a 2 pasos de la frontera española. Semanas después, terminaba la guerra civil en la que había luchado en el bando republicano. Julio de 1936. Militares golpistas se rebelan contra el gobierno legítimo de la República Española, desencadenándose una cruenta guerra fratricida que va a durar 3 largos años. En noviembre de ese mismo año, en contra de sus deseos, el poeta tuvo que abandonar Madrid, donde había residido desde 1932. El gobierno de la República decidió invitar a las figuras más importantes de las letras y de las artes a que se trasladaran a Valencia. Se luchaba ya en las calles de la capital cuando Machado, tras la insistencia de Alberti y León Felipe, aceptó marchar, llevándose con él a su familia. Caminante no hay camino. En su largo caminar se vio obligado a partir hacia Barcelona ante la amenaza de la llegada por mar de las tropas nacionales. ...1939, amanecer del 22 de enero. Barcelona se estremece con la llegada de este nuevo día. Miles de personas se lanzan a la desesperada hacia los puestos fronterizos. Hay que alcanzar la frontera de Francia como sea. Y Antonio Machado, cansado, viejo y enfermo, sale camino del exilio acompañado de su madre, su hermano José, Matea, la esposa de este, y su amigo Corpus Barga. Bajo una incesante lluvia y empapados hasta los huesos, llegaban a tierra francesa. La primera noche del poeta en Francia no pudo ser más triste. Él y sus acompañantes tuvieron que dormir en un vagón de ferrocarril estacionado en una vía muerta. Aquella noche, a la vista de lo ocurrido, con tanto sufrimiento y amargura, quizá pensara lo que ya había apuntado en uno de sus poemas, que la regeneración española fue una quimera. Machado había deseado el cambio y la modernización de España, y creía que ambas tareas podrían llevarse a cabo en paz. Esa fue su quimera.
28 de enero. A las 5:30 de una tarde soleada, un tren se detenía en la estación de Collioure. De él descienden un número considerable de viajeros que se encaminan al centro del pueblo. Rezagado, avanza torpemente un grupo de 5 personas. Antonio Machado arrastra los pies, apoyándose en su bastón de puño de plata. Al fin se ponen de acuerdo y cargan a la esposa de José con todo el equipaje, mientras él y Corpus Barga llevan entre los dos, sentada sobre sus manos entrelazadas, a doña Ana, que repetía insistentemente: ¿cuándo llegamos a Sevilla? Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla y un huerto claro donde madura el limonero. Nací en Sevilla, una noche de julio de 1875, en el célebre Palacio de las Dueñas, sito en la calle del mismo nombre. Machado cuenta que sus padres se conocieron la tarde en que unos delfines remontaron el Guadalquivir. Sevilla entera se llegó hasta el río a ver el espectáculo, y Ana Ruiz, hija de un confitero de Triana y aficionado a la pintura, encontró allí el folclorista que firmaba Demófilo. La pareja se casó en 1873 y fue a instalarse en una de las viviendas en que se había dividido el Palacio de las Dueñas, ya que el duque de Alba, propietario del inmueble, le encargó al recién casado su administración. Allí nace Manuel, el otro poeta de la familia, y un año después, en 1875, Antonio. Luego vendrían al mundo 3 varones más. El padre del poeta, Antonio Machado Álvarez, se había dedicado a los estudios del folclore tras licenciarse en Derecho y en Letras. Utilizó el seudónimo de Demófilo, esto es, el amigo del pueblo, y era autor de varias recopilaciones del folclore andaluz. En sus artículos políticos era conocido por su liberalismo anticlerical, y el sínodo diocesano de Sevilla y el obispo de Jaén le habían excomulgado, pero no solo a él, también a sus lectores. El abuelo paterno del poeta, Antonio Machado Núñez, un hombre de fuerte personalidad, fue una figura en los ambientes progresistas de su época. Fue gobernador civil de Sevilla bajo el gobierno de Prim y rector de la universidad. La familia Machado vivirá en Sevilla poco tiempo y con apuros. Son los comienzos de la Restauración. Al abuelo le expulsan de la enseñanza y el joven abogado no encaja en la casa de Alba. Caminante, no hay camino. Mi adolescencia y juventud son madrileñas. Mis recuerdos de la ciudad natal son todos infantiles porque a los 8 años pasé a Madrid, a donde mis padres se trasladaron, y me eduqué en la institución libre de enseñanza. A sus maestros guardo vivo afecto y profunda gratitud. Pero Demófilo tampoco encuentra en Madrid su acomodo. Confiaba en la protección de Sagasta y al no conseguirla renuncia a la literatura, deja a la esposa y a los hijos al amparo del padre y marcha a Puerto Rico de registrador de la propiedad. Desde allí sostendrá a los suyos hasta 1895, ya en vísperas del desastre. En esa fecha regresa enfermo a la península y muere en Sevilla, a donde había ido a encontrarle su mujer. ...1898. Aunque esperado e inevitable, el desastre del 98 suscita en las clases dirigentes una mala conciencia que explota en los grandes acontecimientos de los años iniciales del siglo XX. La pérdida de las colonias provoca un llamamiento a la autenticidad. Una generación de pensadores complicada y contradictoria, que amaba España y detestaba lo español, señalaría la dirección correcta. Contra oligarquía y caciquismo, fomento e instrucción.
Mientras la decadencia es patente, la vida cultural iba a vivir una etapa como no había gozado desde el siglo XVII. La segunda edad de oro de la cultura española designa ese fecundo periodo en el que conviven tres generaciones de intelectuales: la de los ensayistas del 98, la de los universitarios europeístas del 14 y la de los poetas del 27. Todos juntos van a pregonar el prestigio y la universalidad de la cultura española del primer tercio del siglo XX. Al llegar a Madrid, los Machado se instalan en un amplio piso del barrio de Salamanca. Pero luego se mudan a diversas viviendas y, ya muertos el abuelo y el padre, acaban en los altos de la calle Fuencarral. Como tantas familias de clase media en la época, recorren la capital empujados por los altibajos de la fortuna. La educación de Antonio Machado, en cambio, se centra en la institución libre de enseñanza, ya que la familia mantenía un trato cordial con Giner de los Ríos y otros dirigentes. Machado será allí condiscípulo de Julián Besteiro y la pedagogía y el espíritu de la casa influirán grandemente en él. Por supuesto, su futura trayectoria tendría sus raíces en la ética de Giner y quizá fuera la base de su utópica escuela popular de sabiduría de Juan de Mairena. La institución, fundada por los años en que nacía el poeta, fue un espléndido centro de enseñanza primaria y secundaria. Su fundador, el catedrático de Derecho Natural Francisco Giner de los Ríos, la había ideado con el fin de impartir una instrucción no dogmática encaminada a formar la élite necesaria para modernizar España. Fue, ante todo, la gran propagandista de la libertad de ciencia y la secularización, la tolerancia y el contacto con Europa. La institución libre de enseñanza y en general los planteamientos krausistas del idealismo trascendental probablemente influyen más en la generación anterior, en la generación de los realistas, fundamentalmente en Clarín y en el padre de Machado. Pero todas esas teorías, todas esas opiniones se reciben de manera muy diferente. Clarín lo admira mucho. Galdós lo critica directamente en León Rock o en El amigo Manso. Y lo mismo pasa en la generación del 98. Es decir, Machado siempre tiene una continuidad con esa ideología, las preocupaciones pedagógicas, las preocupaciones por el hombre y por el ser humano. Y sin embargo, Unamuno no parece que esté tan conforme en amor y pedagogía, y Valle Inclán se ríe directamente del sistema. Machado le preocupa, creo, en definitiva, mucho más el hombre y la relación personal que las teorizaciones abstractas y los planteamientos más o menos metafísicos que corresponden a la institución, aunque siempre mantuvo muy buenas relaciones con ellos y mantuvo, sin duda, el elemento de tipo individualista y liberal que caracterizaba a la institución. Tras la institución libre de enseñanza, dejándose llevar de la abulia, el futuro poeta tendrá un gran bache en sus estudios. Termina el bachillerato de mala gana en 2 institutos madrileños y no va a la universidad, lo cual limitará su carrera, ya que solo podrá conseguir una cátedra de francés en la segunda enseñanza. En estos años marcados por las muertes del abuelo y del padre, Antonio intenta ser actor y entra en la compañía Guerrero Díaz de Mendoza, aunque eso sí, en papeles voluntarios y gratuitos. Su meta es el teatro de verso, heredero del teatro romántico popular y de nuestro siglo de oro. Por lo demás, él y su hermano mayor se mueven por los ambientes de la dorada bohemia literaria y pasan las noches visitando camerinos. Polilla y Cabellera eran los seudónimos que utilizaban por aquella época su hermano Manuel y Antonio en sus primeros pasos literarios en el semanario La Caricatura. Escribían crónicas críticas taurinas, de teatro, de la bohemia y del costumbrismo madrileño de entonces. En 1899, a mis 24 años, llegué por primera vez a París.
París era todavía la ciudad de l'affaire Dreyfus en política, del simbolismo en poesía, del impresionismo en pintura, del escepticismo elegante en crítica. Conocí personalmente a Oscar Wilde y a Jean Moreau. La gran figura literaria, el gran consagrado, era Anatole France. Antonio Machado vuelve a París en 1902, pero como en la ocasión anterior regresa pronto. Ahora trae un encuentro decisivo, el de Rubén Darío, cuya amistad crecerá con el tiempo. Darío es el gran maestro del modernismo español, y cuando más tarde elogie los poemas de Antonio, su reconocimiento supondrá un espaldarazo. Misterioso y silencioso, iba una y otra vez. Su mirada era tan profunda que apenas se podía ver. Cuando hablaba tenía un dejo de timidez y de altivez, y la luz de sus pensamientos casi siempre se veía arder. Era luminoso y profundo, como era hombre de buena fe. Rubén Darío ha muerto en sus tierras de oro. Esta nueva nos vino atravesando el mar. Pongamos españoles en un severo mármol su nombre, flauta y lira y una inscripción no más. Nadie esta lira pulse si no es el mismo Apolo. Nadie esta flauta suene si no es el mismo Pan. En agosto de 1902 regresa Machado de París. 3 meses antes, Alfonso XIII ha jurado la Constitución española. A partir de estos años, el poeta comienza a publicar con cierta frecuencia en revistas de prestigio, y en la más importante del modernismo, Helios. Es precisamente en 1903 cuando sale a la luz su primer libro, Soledades. En sus páginas se advierte la enorme influencia del poeta nicaragüense y gran maestro del modernismo español, Rubén Darío, pero también del romanticismo de Gustavo Adolfo Bécquer, con sus versos teñidos de tristeza y melancolía. Años más tarde, el propio Machado, en un prólogo a una nueva edición de Soledades, reconoce su deuda con Darío, al tiempo que se distancia de él y del modernismo. Rubén Darío, combatido hasta el escarnio por la crítica al uso, era el ídolo de una selecta minoría. Yo también admiraba al autor de prosas profanas, al maestro incomparable de la forma y de la sensación, que más tarde nos reveló la hondura de su alma en cantos de vida y esperanza. Pero yo pretendí seguir camino bien distinto. Pensaba yo que el elemento poético no era la palabra por su valor fónico, ni el color, ni la línea, ni el complejo de sensaciones, sino una honda palpitación del espíritu, lo que pone el alma si es que algo pone, o lo que dice si es que algo dice, con voz propia al contacto del mundo. Hablar de la vigencia de Soledades es hablar de la vigencia de la poesía postromántica y de la poesía simbolista. De aquella nos quedan los ritmos extremos y las formas asonantadas que la aproximan a la poesía popular. De la poesía simbolista nos queda la trascendencia de los objetos y de las cosas de la vida cotidiana que se cargan de sentimientos y de carácter metafísico. Actualmente, quizá, la tendencia poética que más se aproxima a la poesía de Antonio Machado en este sentido sea la poesía de la llamada nueva sensibilidad, que a través de experiencias cotidianas y de experiencias vividas día a día, también buscan un carácter metafísico de la experiencia poética. En el sentido machadiano de adecuar el ritmo del poema al ritmo del paso, quizá ha sido Claudio Rodríguez el poeta que más se ha acercado a esta forma de concebir el poema, con una poesía en la que el ritmo del paso, el ritmo del poema y el sentimiento humano se unen y se identifican. En 1905, los jóvenes modernistas protestan de manera airada contra José Echegaray, Premio Nobel de Literatura en el año anterior, firmando un manifiesto que encabeza Unamuno, seguido de Rubén Darío, Azorín, Pío Baroja, Valle Inclán y los hermanos Machado, entre otros. Es una reacción de los intelectuales y modernistas en contra del teatro anterior y en la procura de un arte dramático nuevo. En sus intentos de renovación, estos jóvenes escritores pretenden fundar, aunque el proyecto no fraguará hasta 1910, la Academia de la Poesía como alternativa a la Real Academia Española de la Lengua. Durante varias noches tienen lugar reuniones palpitantes de los jóvenes airados que suelen hacerse en el salón familiar de los Machado, en la calle Fuencarral 142.
Soledades le ha concedido a Antonio Machado un crédito como poeta, pero en ese momento, a sus 30 años, anda sin oficio ni beneficio. En 1906, una vez más, su maestro de la Institución Libre de Enseñanza, Francisco Giner, le aconseja preparar oposiciones a la cátedra de francés, que Antonio saca un año después. Y por Real Orden del 16 de abril de 1907, elige la vacante del Instituto General y Técnico de Soria. Caminante, no hay camino. Primavera soriana, primavera humilde como el sueño de un bendito, de un pobre caminante que durmiera de cansancio en un páramo infinito. Campillo amarillento como tosco sayal de campesina, pradera de velludo polvoriento, donde pace la escuálida merina. Oh tierra ingrata y fuerte, tierra mía, Castilla, tus decrépitas ciudades, la agria melancolía que puebla tus sombrías soledades. De nuevo el tren, de nuevo el camino. Un tren lleva a Antonio a Soria en la primavera de 1907 para una estancia de pocos días con la intención de tener un primer contacto con su nuevo destino. Por aquel entonces la ciudad no llega a los 10.000 habitantes, aunque cuenta, eso sí, con 4 publicaciones periódicas entre diarios y semanarios. En octubre llega definitivamente a Soria y comienza a impartir sus clases en el instituto. Sus días pasan entre sus quehaceres de profesor, sus paseos por la ciudad y su vida en la pensión. Tres años después, el poeta se enamora de Leonor Izquierdo, la hija de los dueños de la pensión donde vive. Leonor es casi una niña. Cuando la desposa en julio de 1909, tiene 15 años y él ha cumplido 34 días antes de la boda. El matrimonio Machado ha planeado ir de viaje de novios a Barcelona, donde entonces vivía su hermano Manuel. Pero el plan se ve truncado por la huelga general que se produce en la ciudad condal y los esposos se ven obligados a tomar un tren que desde Zaragoza les lleva a Pamplona para seguir después a Fuenterrabía, en donde pasan el resto del verano. Está a punto de saltar la semana trágica. El marasmo, como denominó la prensa al ambiente político que sigue a la pérdida de las colonias, lo han ido quebrando diversas convulsiones. Los problemas de fondo asoman a la superficie. Crecen las pretensiones separatistas catalanas y vascas. El desigual desarrollo de las regiones consolida bolsas de pobreza. Aumentan las emigraciones desesperadas a las escasas zonas industriales. Las luchas obreras se enquistan en Barcelona, donde un empresariado autoritario y rapaz propicia la influencia del anarquismo. Por si no bastara, los brotes clericales y anticlericales enrarecen la convivencia. A su vez, la guerra de Marruecos, donde el ejército se lame sus heridas de Cuba, ampara unas inversiones de dudoso interés general y se cobra cada año más vidas. La respuesta ha sido siempre el turno de los mismos partidos y personajes, y unas elecciones trucadas por el caciquismo. El intento reformista del conservador Maura lo frustra la semana trágica, y el asesinato de Canalejas liquida las reformas de este político liberal. Concluida la luna de miel, Antonio y Leonor regresan a Soria. Por esa época, el poeta trabaja sin descanso en su libro Campos de Castilla, al tiempo que imparte sus clases de francés en el instituto. Oh sí, conmigo vais campos de Soria, tardes tranquilas, montes de violeta, alamedas del río, verde sueño del suelo gris y de la parda tierra, agria melancolía de la ciudad decrépita. Me habéis llegado al alma, ¿o acaso estabais en el fondo de ella? Por aquellas fechas, Machado va a hacer una excursión que le marcará su sensibilidad de manera extraordinaria. De Soria va al pueblo de Cidones en coche, y de allí a Vinuesa a pie. Montado a caballo se aproxima hasta la cima del Urbión y descubre la impresionante Laguna Negra, fatal escenario de la tierra de Álvar González.
En octubre de 1910, Machado lee el discurso de apertura del Instituto de Soria, poniendo de manifiesto su abierta preocupación política y social, que desde entonces irá en aumento. En una nación pobre e ignorante, mi patriotismo me impide anular a mis compatriotas, donde la mayoría de los hombres no tienen otra actividad que la necesaria para ganar el pan, o algunas más para conspirar contra el pan de su prójimo. Es una nación casi analfabeta, donde la ciencia, la filosofía y el arte se desdeñan por superfluos cuando no se persiguen por corruptores. En un pueblo sin ansias de renovarse, ni respeto a la tradición de sus mayores. En esta España, tan querida y tan desdichada, que frunce el hosco ceño o vuelve la espalda desdeñosa a los frutos de la cultura, decidme, ¿el hombre que eleva su mente y su corazón a un ideal cualquiera no es un Hércules de alientos gigantescos cuyos hombros de Atlante podrían sustentar montañas? A finales de 1910, la Junta de Ampliación de Estudios, fundada años antes bajo los auspicios de Giner de los Ríos, le concede al poeta una beca para seguir cursos de filología francesa en París, y en enero de 1911 acude por tercera vez a la capital francesa, ahora acompañado de su joven esposa. Le despiden algunas insidias en la prensa local porque estudia francés durante el curso en que debería enseñarlo. En París, además de los estudios de lengua, seguirá en la Sorbona un curso con el filósofo Henri Bergson, y luego la estancia se corta bruscamente. Es 14 de julio, día de la fiesta nacional francesa, y Leonor sufre una repentina enfermedad. La ciudad baila de alegría en las calles, mientras la joven tiene sus primeros vómitos de sangre. Antonio busca desesperadamente un médico que no encuentra. Finalmente logra ingresarla en el hospital de San Lázaro, donde los médicos le hacen ver la gravedad de su mujer. Tras pedirle 300 francos a su amigo Rubén Darío, Machado regresa a Soria, donde confía en que su amada esposa mejorará pronto. He vuelto a ver los álamos dorados, álamos del camino en la ribera del Duero, entre San Polo y San Saturio, tras las murallas viejas de Soria, Barbacana hacia Aragón en castellana tierra. Estos chopos del río que acompañan con el sonido de sus hojas secas, el son del agua cuando el viento sopla, tienen en sus cortezas grabadas iniciales que son nombres de enamorados, cifras que son fechas. Álamos del amor, que ayer tuvisteis de ruiseñores vuestras ramas llenas, álamos que seréis mañana, liras del viento perfumado en primavera, álamos del amor, cerca del agua que corre y pasa y sueña, álamos de las márgenes del Duero, conmigo vais, mi corazón os lleva. Durante meses, Antonio no se separa del lecho de Leonor, ayer niña, hoy su joven esposa, y mañana. Uno de sus raros poemas de aquellos duros momentos en que apenas escribía es el titulado A un olmo seco. Al olmo viejo, hendido por el rayo y en su mitad podrido, con las lluvias de abril y el sol de mayo, algunas hojas verdes le han salido. Antes que el río hasta la mar te empuje por valles y barrancas, olmo, quiero anotar en mi cartera la gracia de tu rama verdecida. Mi corazón espera también hacia la luz y hacia la vida, otro milagro de la primavera. Una noche de verano, está abierto el balcón y la puerta de mi casa. La muerte en mi casa entró. Mi niña quedó tranquila, dolido mi corazón. Ay, lo que la muerte ha roto era un hilo entre los dos. En agosto de 1912, a los 18 años, muere Leonor. Ese mismo año sale Campos de Castilla, el libro que aporta el gran cambio en la poesía de Machado. Como casi todos los componentes de la generación del 98, Machado llega a Castilla de fuera, de Andalucía, que en definitiva es una región o una zona radicalmente distinta al resto de España. Pero a Machado nunca le interesó el elemento exterior. Machado, en poesía me refiero, es una persona que siempre está vuelta hacia adentro, a sus propias ideaciones, a su imaginación, a los jardines y a los laberintos interiores. Cuando Machado pasa de los jardines de Andalucía, del patio de Sevilla, etcétera, que son simbólicos más que reales,
lo que encuentra en Castilla es más o menos lo mismo. Es decir, el intento de proyectar sobre una realidad objetiva toda una serie de obsesiones, de preocupaciones que llevan el interior. De tal manera que más que describir la realidad de Soria o la realidad de Segovia o de estos sitios, lo que describe es su propio mundo interior, reflejado en algo que le sirve porque no tiene elementos espectaculares, sino que es de una sobriedad absoluta. Campos de Castilla, que Machado completará a lo largo de varios años como antes había hecho con Soledades, es un descubrimiento propiciado de manera muy especial por los hombres del 98. Y aunque para muchos este se incorpora tarde a dicho movimiento, pues es ahora en 1912, con la aparición del libro, su visión sin embargo figurará siempre entre las más hondas de la generación. Una vez más, la herencia de la sabiduría, la honradez y el compromiso de Giner de los Ríos y de su institución libre de enseñanza pesan en las ideas esgrimidas por Machado. De la independencia personal tan característica de la lírica pasa a una interpretación de un paisaje real muy concreto y nada literario. Sus poemas se están convirtiendo en testigos acusadores de la sociedad a la que pertenece. Machado canta y nombra a Castilla de todas las maneras. Reconoce su fuerza, pero le recuerda su postración presente. Castilla miserable, ayer dominadora. Menciona sus virtudes, pero advierte que son la otra cara de sus lacras. Evoca las ambiciones memorables de sus gentes, pero enseña las mezquindades de su vivir. Castilla varonil, adusta tierra, Castilla del desdén contra la suerte, Castilla del dolor y de la guerra, tierra inmortal, Castilla de la muerte. Oh tierra triste y noble, la de los altos llanos y yermos y roquedas, de campos sin arados, regatos ni arboledas, decrépitas ciudades, caminos sin mesones y atónitos palurdos sin danzas ni canciones, que aún van abandonando el mortecino hogar, como tus largos ríos, Castilla, hacia la mar. Campos de Castilla conjuga, por un lado, la escenografía de un paisaje, la descripción, la narratividad de los personajes y, por otro lado, una poética muy fuerte, muy intensa. Sabe interpretarse a sí mismo y llevar su narración hacia el lector, que descubre que en la poesía están los sentimientos más puros, los más intensos, pero también la capacidad de lo cotidiano, la capacidad de contar cosas que te inspiran, que te llevan. Campos de Castilla para mí es muy importante porque es el primer recuerdo de mi infancia poética. Es un poeta, Machado, que te enseña a escribir poesía, que te muestra los lugares de la lírica y los lugares de la narrativa. A partir de Campos de Castilla, Machado va a nombrar y a describir España de manera distinta. Esta España inferior que ora y bosteza. Fue un tiempo de mentira, de infamia. A España toda, la malherida España, de carnaval vestida nos la pusieron, pobre y escuálida y beoda, para que no acertara la mano con la herida. Fue ayer, éramos casi adolescentes. Era con tiempo malo, encinta de lúgubres presagios, cuando montar quisimos en pelo una quimera, mientras la mar dormía ahita de naufragios. El poeta se sirve de la palabra quimera para intentar decirnos que el propósito de regenerar a España fue un combate imposible de los jóvenes de su tiempo. Azorín, Unamuno, Baroja y Maeztu denuncian la situación española que sigue a la pérdida de las colonias de ultramar y cada uno propone las soluciones a su modo, pero todos parten del dolor común ante la postración de la patria. Y estas denuncias impulsarán decisivamente a Machado a ocuparse de temas sociales y convertirse en una conciencia crítica. Es significativo como teoría ética el elogio que hará de su maestro Giner de los Ríos 3 días después de su muerte. Hacedme un duelo de labores y esperanzas. Sed buenos y no más. Sed lo que he sido entre vosotros, alma. Vivid, la vida sigue. Los muertos mueren y las sombras pasan. Lleva quien deja y vive el que ha vivido. Yunques sonad, enmudeced campanas.
El poema A la muerte de Ginés de los Ríos fue muy criticado por los institucionistas, precisamente por ese verso de Junque sonad enmudeced campanas, puesto que creían que la institución tenía un sentido espiritual que correspondía a las campanas. Naturalmente, para Machado, lo de las campanas eran las acciones de tipo social o espectacular, y frente a eso el trabajo callado como religión de la institución, y en ello tenía razón, creo yo. No creo que haya un sentido antirreligioso en absoluto, ni un sentido político. La cuestión del yunque es puramente el trabajo, y no creo que tenga otro sentido. El único que quizá cabría pensar es en la idea de la forja del hombre nuevo, más bien por el lado de la masonería, Machado era masón, que por el lado de la idea de izquierda, de clase o de un tipo de esa naturaleza. Caminante, no hay camino. De la ciudad moruna, tras las murallas viejas, yo contemplo la tarde silenciosa, a solas con mi sombra y con mi pena. El río va corriendo entre sombrías huertas y grises olivares por los alegres campos de Baeza. Los caminitos blancos se cruzan y se alejan buscando los dispersos caseríos del valle y de la sierra. Caminos de los campos. Ay, ya no puedo caminar con ella. Tras enviudar, Antonio Machado se traslada al Instituto de Baeza en Jaén en un intento de reencontrar en la Andalucía natal ayuda para el olvido. Es octubre de 1912. Al parecer sus primeros momentos no son muy gratos. Por un lado, todavía están recientes las heridas del corazón y reclama la presencia de su madre. Por otro, lo que le rodea propicia el desánimo. En una carta dirigida a Unamuno, Machado expresa este malestar y decepción. Esta Baeza que llaman Salamanca andaluza tiene un instituto, un seminario, una escuela de arte, varios colegios de segunda enseñanza y apenas sabe leer un 30% de la población. No hay más que una librería donde se venden tarjetas postales, devocionarios, periódicos clericales y pornográficos. Es la comarca más rica de Jaén y la ciudad está poblada de mendigos y señoritos arruinados en la ruleta. En Baeza sigue madurando la conciencia del poeta, compenetrándose más y más con lo que Unamuno llama la intrahistoria, esto es, el sustrato auténtico de la nación en sus hombres que trabajan la tierra de sol a sol. Huid de escenarios, púlpitos, plataformas, pedestales. Nunca perdáis el contacto con el suelo, porque sólo así tendréis una idea aproximada de vuestra estatura. Lo esencial e importante es el contacto directo con el hombre del pueblo, con sus tradiciones, su sabiduría. La auténtica cultura es la conjunción de la cultura universitaria y la sabiduría popular. Es en Baeza donde Machado, viejo y desmemoriado estudiantón, cursa brillantemente la licenciatura de Filosofía y Letras. Entre 1915 y 1917 se presentó como alumno libre en la Universidad Central de Madrid y 2 años más tarde haría el doctorado, siendo por aquel entonces catedrático de Metafísica don José Ortega y Gasset. Durante esta estancia en Baeza, continúa en contacto con las corrientes intelectuales progresistas de la época y mantiene colaboraciones con prestigiosas revistas. Es en estos años cuando su pensamiento político y social se afianzan más y más. La patria no es una finca heredada de nuestros abuelos. El pueblo que la descuida o la abandona, la pierde aunque sepa morir. No es patria el suelo que se pisa, sino el suelo que se labra. Caminante, no hay camino. Tenía Antonio solo 13 años cuando escuchó por primera vez la palabra ardiente de elocuencia cordial de un joven obrero llamado Pablo Iglesias. Esta semilla estuvo fructificando a lo largo de toda su vida. Machado nos hablaría de la España de charanga y pandereta, de la otra España que nace del cincel y de la maza, y del señorito andaluz producto de la estructura rural, en contraposición de la España que alborea fruto del trabajo y del pensamiento. Cuando se toca la cuestión religiosa, el alma española suena a cartón de piedra, escribiría en una de sus cartas a Juan Ramón Jiménez.
Las escritas a Unamuno reflejan también su honda inquietud por la ausencia de una religiosidad auténtica en España. Ya hay un español que quiere vivir, y a vivir empieza entre una España que muere y otra España que bosteza. Españolito que vienes al mundo, te guarde Dios. Una de las dos Españas ha de helarte el corazón. El compromiso de Machado con la realidad política y social de aquellos años es cada vez más activo, hasta el punto de participar en la manifestación de apoyo a Largo Caballero y Besteiro, entre otros detenidos como consecuencia de la huelga revolucionaria de 1917. Por segunda vez en su vida, el poeta escuchará en la capital de España la voz inconfundible de Pablo Iglesias. Caminante, no hay camino. De nuevo en la vida de Machado surge el viaje, surge el camino. Se traslada a Segovia. Por Real Orden del 30 de octubre de 1919, logra al fin el traslado al Instituto de Segovia. Esto le permitirá continuos desplazamientos a Madrid y repetidos contactos con su hermano Manuel. La colaboración literaria entre los hermanos, casi siempre ceñida al teatro, se hace ahora constante. Para Machado se abre ahora una larga etapa presidida aún por el recuerdo de Leonor, su mujer niña, hasta que, ya cincuentón, asoma en su vida Guiomar, nombre bajo el que se oculta la personalidad de la escritora Pilar de Valderrama, mujer casada con quien va a mantener un amor secreto. Solo tu figura, como una centella blanca en mi noche oscura, y en la tersa arena, cerca de la mar, tu carne rosa y morena, súbitamente Guiomar. Machado se sintió muy pronto preso de ese amor que le rejuvenecía como una nueva primavera. Era su segundo gran amor. Cuán tarde ya para la dicha mía. Es en esta etapa de su vida y de su obra cuando Machado, aunque publicará todavía poemas, acudirá cada vez más a la prosa, recogida en el libro que los editores titularon Los Complementarios. Asimismo, levantará dos personajes tras los que se esconde, Juan de Mairena y Abel Martín. A través de ellos se expresará poéticamente. Por una carta dirigida a Unamuno, se sabe que Machado participa en la organización de una Liga Provincial de los Derechos del Hombre. Precisamente en esta actividad le sorprende el golpe de Estado del general Primo de Rivera, que instaura la dictadura en España en septiembre de 1923. 2 años más tarde, el 9 de diciembre de 1925, muere en Madrid Pablo Iglesias. En 1926, Machado firma el llamamiento de la coalición denominada Alianza Republicana. Y en 1927 es elegido miembro de la Real Academia Española de la Lengua. Y curiosamente va a ocupar la silla que por fallecimiento había dejado Echegaray, cuyo teatro tanto habían denostado Machado y sus compañeros del 98 en pleno auge modernista. Es en 1927 y en años sucesivos cuando la colaboración entre Manuel y Antonio Machado da a la luz varias obras teatrales, casi todas estrenadas con éxito en teatros de la capital. La Lola se va a los puertos, la isla se queda sola. Oye, ¿y esta Lola quién será que así se ausenta, dejando la isla de San Fernando tan sola cuando se va? Tras la caída de la dictadura de Primo de Rivera en enero de 1930, le sucede el general Dámaso Berenguer al frente del gobierno. Mientras tenía lugar este relevo, en el Teatro Juan Bravo de Segovia, la agrupación al servicio de la República hace un acto, presidido por Machado, y con la participación de figuras tan destacadas como Ortega y Gasset, Ramón Pérez de Ayala y Gregorio Marañón.
Era el 14 de febrero de 1931 y fue una especie de prólogo escrito para un texto magno que iba a ver la luz 2 meses más tarde, el 14 de abril de 1931, fecha memorable en la que Machado iza la bandera de la República en el balcón del Ayuntamiento de Segovia. Aquellas horas, Dios mío, tejidas todas ellas con el más puro lino de la esperanza, cuando unos pocos viejos republicanos izamos la bandera tricolor en el Ayuntamiento de Segovia. Con las primeras hojas de los chopos y las últimas flores de los almendros, la primavera traía a nuestra república de la mano. La naturaleza y la historia parecen fundirse en una clara leyenda anticipada o en un romance infantil. La primavera ha venido y don Alfonso se va. Muchos buques le acompañan hasta cerca de la mar. Las cigüeñas de las torres quisieran verlo embarcar. El 14 de abril de 1931 se había proclamado la República en una España vestida de fiesta para la ocasión, y un gobierno provisional presidido por Niceto Alcalá Zamora, con representantes de los partidos republicanos y el socialista, asumía pacíficamente el poder. La crisis de España no es política, no es siquiera de régimen, es histórica con toda su trascendental amplitud. Más tarde sería Manuel Azaña el nuevo presidente de la República. Por aquel entonces la situación no era nada fácil en el país. Un 44% de analfabetos y tan solo un 45% de población agraria activa. El gobierno republicano trató de cambiar el rumbo de la historia de España y transformar el Estado en un sentido moderno, laico y democrático. Su camino, lógicamente, será difícil. Caminante, no hay camino. En 1932, Machado fija su residencia en Madrid, acompañado de su madre y hermanos, en la calle General Arrando número 4. Ha sido trasladado al recién creado Instituto Nacional de Enseñanza Media Calderón de la Barca. Por entonces, Antonio y Manuel son nombrados hijos predilectos de Sevilla, y un poco más tarde, Antonio es elegido hijo adoptivo de Soria. El compromiso de Machado es cada vez más claro. En estos años se adhiere al Comité Mundial de Escritores por la Defensa de la Cultura, de marcado carácter antifascista. Ahí están García Lorca, Azorín, Besteiro y Unamuno. Precisamente en 1936, despojado de su cátedra, de su rectorado, moría de tristeza don Miguel en Salamanca, aquel valiente que supo plantar cara a todo y que un día dijo: vengo a saludar al hombre más descuidado de cuerpo y más limpio de alma de cuantos conozco, don Antonio Machado. Tras la sublevación militar de julio de 1936, Machado no duda en apoyar al gobierno legítimo de la Segunda República. La guerra se presiente dura, cruenta y larga. Llegó un momento en que resultaba peligroso quedarse en Madrid, por lo que el gobierno de Azaña, posiblemente tras el asesinato de Lorca en Granada, toma la decisión de poner a salvo a todos los intelectuales que, como Machado, se habían identificado con la República. Y en noviembre de ese año, en contra de sus deseos, solo por su familia, especialmente por su madre, el poeta abandona Madrid. Caminante, no hay camino. Valencia es el primer destino en un accidentado camino hacia el exilio. La primera morada sería la Casa de la Cultura. Algunos días después se trasladan a un pueblo de los alrededores de la capital, Rocafort. Desde allí, y pese a su precaria salud, Machado se entrega en cuerpo y alma a la causa de la República. Colabora habitualmente en la revista Hora de España y en algunas más de sesgo parecido. En 1937, con motivo del 1 de mayo en la capital valenciana, Machado decide colaborar con las Juventudes Socialistas Unificadas, leyendo el discurso inaugural que cuidadosamente ha preparado para la ocasión. ¿Acaso el mejor consejo que pueda darse a un joven es que lo sea realmente? Uno de los graves pecados de España, tal vez el más grave, acaso el que hoy purgamos con la tragedia de nuestra patria, es el que pudiéramos llamar gran pecado de las juventudes viejas. En mi ya larga vida he visto desfilar varias promociones y diversos equipos de jóvenes pervertidos por la vejez, ratas de sacristía, flores de patinillo, repugnantes lombrices de caño sucio,
Los conozco bien. Yo os saludo, pues, jóvenes socialistas unificados, con un respeto que no siempre pude sentir por los ancianos de mi tiempo, porque muchos de ellos estaban deshaciendo España, y vosotros pretendéis hacerla. Desde un punto de vista teórico, yo no soy marxista, no lo he sido nunca. Es muy posible que no lo sea jamás. Mi pensamiento no ha seguido la ruta que desciende de Hegel a Carlos Marx, tal vez porque soy demasiado romántico. Por el influjo acaso de una educación demasiado idealista, me falta simpatía por la idea central del marxismo. Me resisto a creer que el factor económico, cuya enorme importancia no desconozco, sea el más esencial de la vida humana y el gran motor de la historia. Antonio Machado fue consecuente. Fue consecuente porque, entre otras cosas, porque las circunstancias parecía que iban en ese sentido. De todas formas, si uno lee la obra de Antonio Machado, las conexiones con la ideología política son mínimas, en definitiva. Ciertamente no hay adscripción a unos determinados grupos, pero positivamente Machado, en lo que él expresa de manera positiva, no tiene unas definiciones políticas claras. Que eso influya en la valoración de su obra no sé yo hasta qué punto, porque esas cosas dependen de muchas cosas. Para Oreste Macri, por ejemplo, el gran editor de su poesía, lo mejor de la poesía de Antonio Machado es Nuevas Canciones, que para nosotros sin duda es lo peor. Para los componentes de la generación del 27 que sobreviven a la guerra civil, lo mejor es Soledades, por ejemplo, es lo que dice Cernuda. Y sin embargo, para la generación de poetas españoles de la posguerra que estaban aquí, parece que son Campos de Castilla. Bueno, pues dependerá de opiniones personales, de por dónde van las cosas, y yo no creo que haya tenido vaivenes. Creo que es un autor que desde el primer momento tiene una apreciación muy positiva por todo tipo de individuos, de personas y de poetas. Caminante, no hay camino. El avance de las tropas del general Franco sobre Valencia obliga a Machado y a su familia a abandonar Rocafort, camino de Barcelona. Era abril de 1938. La familia entera decide instalarse en el Hotel Majestic de la ciudad condal. Un mes más tarde, gracias a unos amigos, se trasladan a un lugar mucho más apacible, la Torre Castañer, viejo palacio de la duquesa de Moragas, donde muy pronto se celebran nutridas tertulias en uno de sus amplios salones. Varias veces a la semana se reúnen allí León Felipe, Navarro Tomás y Corpus Varga, entre otros. Machado está pálido y cansado, apenas duerme, tose mucho y ha enflaquecido. Está casi calvo. Usa unas gafas que le comen la faz chupada. Su fin parece cercano. El domingo 22 de enero de 1939, a los 9 meses de llegar a Barcelona los Machado, la ciudad se convulsiona. La gente va y viene por las calles como enloquecida, sin saber a ciencia cierta qué camino tomar. Las noticias que llegan de los frentes son desoladoras. Se dice que las tropas franquistas están a las puertas de la ciudad. A partir de esa fecha, ningún domingo más iba a ser republicano en Barcelona. De hecho, 4 días más tarde, los nacionales harían su entrada triunfal en la ciudad. Antonio, su hermano José, la esposa de este, Matea, y doña Ana Ruiz, madre del poeta, salen a medianoche en un automóvil que se va a unir a un convoy con destino a Gerona. La llegada se produce muy entrada la mañana del día siguiente, 23 de enero. Antonio Machado y su madre se encuentran extenuados. Afortunadamente, alguien del grupo ha conseguido una casona en Cervià de Ter, muy cerca de la carretera, donde descansarán 3 días. El 26 por la tarde, la familia Machado parte en una ambulancia camino de Francia. Pero la caravana de refugiados es tan grande que apenas consiguen avanzar unos kilómetros y se les echa la noche en Mas Faisat, un albergue de recreo ahora en natural abandono. Cuenta Corpus Varga que en estas jornadas camino del exilio, Antonio Machado apenas hablaba con nadie
estando más ocupado en su propio mundo interior, que se iba apagando al mismo ritmo que los latidos de su corazón. El amanecer del 27, el convoy se puso de nuevo en marcha. En una de las numerosas paradas que las aglomeraciones y los bombardeos imponen, el motor de la ambulancia se para de forma definitiva. Y Machado y su familia deben proseguir a pie, uniéndose a la gran riada de personas que huyen hacia la frontera. La cola de vehículos y de viandantes llegó a alcanzar los 15 kilómetros. Estaban en Cerver, en las puertas del país vecino, donde tuvieron que aguardar hasta el día siguiente a que se abriera la frontera. A las 5 de la tarde del 28, un tren va a efectuar su salida hacia el corazón de Francia. He andado muchos caminos, he abierto muchas veredas, he navegado en 100 mares y atracado en 100 riberas. En todas partes he visto caravanas de tristeza, soberbios y melancólicos, borrachos de sombra negra. Yo para todo viaje, siempre sobre la madera de mi vagón de tercera, voy ligero de equipaje. Si es de noche, porque no acostumbro a dormir yo, y de día, por mirar los arbolitos pasar. Yo nunca duermo en el tren, y sin embargo voy bien. Caminante, no hay camino. Aquella tarde del 28 de enero de 1939, Machado y sus acompañantes llegan a la estación del pueblo marinero de Collioure, encontrando acomodo en el modesto Hotel Buñol Quintana. Allí intentarán reponerse Antonio y su madre de sus graves dolencias. El 22 de febrero, a los 24 días de llegar a Collioure, moría Antonio Machado. Días antes hizo su primera y única salida del hotel para satisfacer su deseo de contemplar la mar por última vez. Su madre le seguiría 2 días después. En un bolsillo del abrigo, su hermano José encontró un papel con anotaciones. Una de ellas era un verso. Estos días azules y este sol de la infancia. El 23 de febrero de 1939 se efectuó el entierro. 6 soldados del vencido Ejército de la República llevaron el féretro a hombros que se cubrió con la bandera tricolor hasta el humilde cementerio de Collioure. Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás, se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino.